el reemplazar el Servicio Nacional de Menores y particularmente la figura de este Servicio Nacional de Protección a la Niñez. Sin ir más lejos, durante la jornada de ayer, con 31 votos a favor, el Senado despachó este proyecto que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia, uno de los dos organismos que va a estar reemplazando entonces al actual Servicio de Menores. Exacto, la fiscalización del servicio estará en manos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, retirándose así el Ministerio de Justicia de la nueva normativa. De esto vamos a conversar esta mañana en Sin Tacos ni Corbata con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Apoquindo. De Maipo. De Maipo, ¿qué dije? De Apoquindo. Sí, de Maipo. No, nada que ver, eso fue un lapsus. Nada que ver. Viernes, perdón Marcelo, es que fue como que algo que se me tiró de corrido. Default. No te preocupes, si ya estamos en el Maipo, pues estamos en la región metropolitana en todas partes, así que tranquilo. Perdón, Marcelo. Maipo, ya, nada que ver. Bueno, muy buenos días, Marcelo. Perdón por la confusión. Lo primero, preguntarte sobre esta nueva ley, si permite establecer, en este caso, a tu juicio, también una real distinción entre menores vulnerados en sus derechos e infractores de ley. ¿Realmente se respeta ese espíritu? A ver, yo creo que la base del sistema del servicio de protección atiende directamente a una tipología de situaciones que están asociadas a niños que han sido vulnerados en sus derechos. El caso del servicio de reinserción, ya hay una ley que la ampara, que es la ley de reinserción juvenil, que ya tiene prácticamente 15 años, ya ni me acuerdo, pero que ya tiene una cantidad de años funcionando y que se basa en el principio de autonomía progresiva, que dice, ¿sabes qué? La responsabilidad de los niños que están o que delinquen siguen siendo niños y están en desarrollo, y por lo tanto esto no es un sistema penal que sea similar al sistema penal adulto, tiene un objetivo en la rehabilitación. Exacto. Y hoy día lo que se ha hecho con el sistema de reinserción es alinearlo mucho más a ese objetivo de rehabilitación, y en ese sentido es, por cierto, un avance, poniendo nuevas formas de establecer o de desarrollar estos procesos rehabilitatorios. En el caso de los niños en el sistema de protección es una realidad distinta, y por lo tanto es por eso que el legislador segrega en estos dos servicios. A uno lo deja todavía en el Ministerio de Justicia, sí. A otro lo deja en el Ministerio de Desarrollo Social. Para mí, evidentemente, es parte de una misma realidad. Yo cuando veo un niño que está en una situación de vulnerabilidad y de repente nos encontramos con un niño que está en la calle en un asalto o está haciendo algún delito, tú te das cuenta que comparten las mismas realidades. Y entonces ahí tú te llevas a pensar, bueno, acá no hay niños que sean distintos, los niños tienen distintas necesidades, y debiera enfocarse el trabajo en ambos servicios en esa línea. Y yo creo que en el sistema en el nuevo servicio de reinserción lo que se ha tratado de hacer es poner ese norte, o sea, ver cómo podemos generar un espacio de mayor variedad en términos de la oferta que sea para el tema de la rehabilitación con algunos otros componentes. En el caso del servicio de protección, se han avanzado en algunas disposiciones que fueron muy conflictivas dentro del Sename, fundamentalmente algunos elementos que permiten darle cierto ejercicio de control mucho más fuerte a los operadores. También elementos donde se establece, por ejemplo, la supervigilancia del presidente de la República. Se crea una unidad de fiscalización que va a estar dentro de desarrollo social para poder cumplir con ese objetivo. Se establece la segregación de algunos servicios, como por ejemplo el tema de los diagnósticos, aunque todavía queda en la oferta programática para tipos de diagnósticos especializados. Se le da valor a otro tipo de instituciones que antes no existían y que están ancladas en el sistema de protección integral, como son las oficinas locales, donde hay un rol en la instancia más administrativa, donde se establece que básicamente del 100% de los casos que antes se iban a tribunales, hoy día el 80% van a ser resueltos en una instancia administrativa.
y ese 20% que está restante solamente va a ir a tribunales, lo que permite descomprimir los tribunales, pero también tener una atención mucho más específica dada la gravedad de las vulneraciones de derechos. Entonces, yo creo que hay elementos que se avanzan positivamente, la descentralización, el poder tener una instancia administrativa, el desjudicializar, el poner algunos mecanismos adicionales de fiscalización, el certificar y el establecer un mecanismo para sacar a aquellos que están incumpliendo con su labor de proteger a los niños, etcétera. Se mejoran muchos elementos, pero hay dos elementos que son sustanciales, que provocan el cambio estructural que en el servicio de protección todavía están al debe. El primero, el que es más evidente, producto del veto, o sea, del posible veto presidencial o del artículo transitorio que se generó y que origina esa posibilidad, que es un artículo transitorio que dice, bueno, hoy día tenemos servicio, pero el servicio establece claramente en el artículo 4 que los principios rectores por los que opera el servicio son los que se establecen en el sistema de protección integral. Por lo tanto, si todos tus fundamentos están en otra ley, no es posible que salga aprobada una ley sin que esa otra ley que te define los fundamentos no esté aprobada. Más aún, Marcelo, se establece sí. Sí, en ese sentido es importante también ahondar un poco en los alcances que tiene esta ley a la que tú te refieres, esta ley de garantías de los derechos de la niñez y la adolescencia, por la cual está supeditada todavía la entrada en vigencia del proyecto del que estamos hablando. Hablar un poco de aquello, hay parlamentarios que están pidiendo el veto presidencial para no demorar la puesta en marcha del servicio, pero también es importante no solamente analizar esta ley, sino que también saber tu opinión al respecto de esta supeditación. Sí, a ver, Rodrigo, lo primero que hay que connotar es que nosotros firmamos hace más de 30 años, ratificamos la Convención de los Derechos de los Niños. La Convención de los Derechos de los Niños fue ratificada por el Congreso. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un acuerdo que tiene ciertos mínimos para las leyes, que es un acuerdo que está circunscrito en la lógica de los derechos humanos, por lo tanto es un acuerdo absoluto, que tiene que ser cumplido, donde las leyes chilenas tienen que adaptarse, no al revés. No son como los convenios, por ejemplo, que se establecen de libre comercio, que tiene que estar dentro de la lógica de la legislación chilena. Los convenios que están sustentados en la lógica de derechos humanos se establecen para modificar la legislación. Y entonces Chile, hace 30 años, adquirió un compromiso para modificar su legislación y darle la preeminencia, la importancia que tienen los derechos de los niños. Durante muchos años se ha ido avanzando y retrocediendo, se han presentado proyectos de ley, los proyectos de ley han fracasado. Hemos visto la realidad que ha sufrido Sename durante por lo menos 3 o 4 comisiones distintas, más informes internacionales, etcétera. Entonces ya en la última visitas que ha hecho la Corte Interamericana, o sea, los organismos internacionales en materia de los niños, han venido a decir, ¿saben qué? Acá ustedes no están cumpliendo con aquello que dijeron que ratificaron el año 90. Entonces, ha dicho, adapten su legislación, creen una ley marco, tienen una infinita posibilidad. Todos los países que ya firmaron la convención hace muchos años, ya tienen una ley marco. Miren cómo se creó, miren cómo se implementó, etcétera. Van a sacar una ley maravillosa. Esa es como la lógica o la oportunidad que había. Sí. Entonces se presentó un proyecto de ley de garantía durante el gobierno de la presidenta Bachelet que lamentablemente fue muy malo. O sea, tuvo más de 300 indicaciones distintas que establecían condicionamiento a los derechos, que establecían límites presupuestarios. Entonces, la práctica era simplemente una poesía sobre la Convención de los Derechos de los Niños, pero no había un catálogo de derechos, no había mecanismos de exigibilidad, no había sanciones para aquellos que no cumplieran. Cuando nosotros hablamos de eso, uno tiene que ver lo que ha pasado en Sename. Sename es un sistema psicosocial, no resuelve todos los problemas y por lo tanto requiere del Estado, requiere de que salud haga la pega, educación, vivienda, desarrollo social, etcétera, todos hagan la pega para que Sename tenga resultados. Y en la práctica, cuando tú no tienes una ley que obligue a salud, que obligue a vivienda, que obligue a educación, que le ponga sanciones, que le ponga exigencias, que exija un catálogo de derechos, no vas
vas a lograr los objetivos de un servicio de protección. ¿Y esa ley de garantías hoy no cumple esos objetivos? Se ha avanzado bastante. La verdad es que la Comisión de Infancia en el Senado hizo un trabajo muy interesante, que se aceleró después del 18 de octubre. Precisamente porque el querer sacar el servicio de protección sin el proyecto de protección integral era impensado, porque tenía toda esta lógica de que las referencias en el servicio de protección eran el sistema de protección integral o el sistema de garantía. Y en la práctica, si eso no se hacía, íbamos a tener una limitación tremendamente profunda. Entonces se aceleraron esos procesos, la Comisión fue viendo los proyectos en conjunto y hoy día está también el resorte de la Comisión seguir avanzando. Se incorporaron varios elementos fundamentales. Se incorporó un catálogo de derechos, se incorporó el principio de gradualidad, porque sabemos que la realidad del país de repente no va a estar para poder financiar todos los derechos que quisiéramos. Y tiene que establecerse un mecanismo que permita que objetivamente se vayan garantizando y financiando los derechos de manera gradual. Se estableció el principio de gradualidad, se estableció, por ejemplo, la defensa universal de los niños a través de un abogado, se estableció el principio o el derecho de vivir en familia, es decir, que la última ratio, que la última opción para un niño que está en una situación de vulneración de derechos sea tener que devolverse o tener que ir a una institución, como en el caso del Senam. Entonces, hay varios elementos que se han fortalecido de la propuesta inicial. Creo que lo valorable es que hoy día el proyecto de protección integral incorpora figuras que son muy relevantes para poder ir avanzando en la exigencia de esos derechos. Lo que faltaba precisamente en el proyecto anterior. En el proyecto anterior no había claridad de cuáles eran los derechos, cómo se iban a ir garantizando, cómo se iban a ir implementando, quiénes tenían la responsabilidad. Hoy día todo eso ha sido subsanado, pero falta todavía, y falta una discusión importante respecto de los principios, falta una discusión importante respecto de cómo vamos comenzando, con qué derechos vamos comenzando esta lógica, cómo lo vamos a ir perfeccionando su desarrollo. Esta es la lógica del auge, de poder ir diciendo ya, bajo qué condiciones vamos nosotros diciendo como Estado tenemos que garantizar este derecho en específico, estos son los recursos, estos son los responsables, etcétera. Aquí no se está pidiendo una cosa que es ilógica, que está fuera de la realidad del país, es algo tan fundamental que hay derechos que incluso no significan ningún costo, como por ejemplo el derecho a ser escuchado, el derecho a ser respetado por las instituciones del Estado, a ser visto como un sujeto de derecho y no como un objeto. Claro. Entonces aquí no podemos decir que la excusa para no tener un sistema de garantía es que estamos en una crisis económica y no lo podemos financiar. No, eso no es así. Hay derechos que son fundamentales, derechos que son desde el nacimiento, derechos que están garantizados por la Convención de Derechos Humanos, que no tienen implicancia económica, sino que tienen una supervigilancia, una necesidad de fiscalización por parte del Estado para que se estén cumpliendo, y con los elementos que hoy día tiene el Estado. Por lo tanto, hoy día no estamos en una situación insalvable. El proyecto de protección integral puede ser votado rápidamente. Siempre fue el ánimo también del Ejecutivo, siempre cuando estuvimos en las discusiones, en las distintas comisiones de la tramitación, tanto del proyecto del Servicio de Protección Integral como del Servicio de Protección Especial, nosotros escuchamos de parte del Ejecutivo hacer referencia permanente de que esta temática se iba a resolver en el proyecto de protección integral, se iba a resolver en el sistema de garantía. Marcelo. Entonces, Sí, perdón que te interrumpa en pos del tiempo porque nos quedan muy pocos minutos de programa. Recordamos que estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Si bien en el entendido que este es un tema estructural de visión justamente respecto a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, quisiera preguntarte por las políticas públicas y sobre todo, ¿cuál es tu opinión respecto a la designación de Christian Monkeberg como nuevo ministro de Desarrollo Social cuando Sichel además tenía bastante buena aprobación en su cartera? Sí, yo creo, mira, la verdad es que lo he conocido al nuevo ministro básicamente en su rol de vivienda y ha hecho un trabajo interesante. Y en el caso de Sichel yo creo que estaba haciendo un trabajo bastante potente en el escenario de la crisis en que estábamos.
yo creo que hay que darle tiempo a Monkeberg. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que es complejo, que es difícil, que requiere fortalecer institucionalidad que hoy día es muy nueva. Por ejemplo, la Subsecretaría de Infancia, que para poder llevar a cabo la implementación de estos proyectos de ley que hoy día están en discusión, se requiere vigor, se requiere fuerza, se requiere estrategia legislativa, etcétera. Entonces, va a tener un rol tremendamente importante. El Ministerio de Desarrollo Social ha dado también avances importantes en materia de evaluación. Lo que ha hecho la subsecretaria Candia ha sido tremendamente potente para poder ir consignando y avanzando en una oferta programática que tenga evidencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto es muy importante para el servicio de protección. No queremos que la oferta programática del servicio de protección sea la misma que el Sename. Necesitamos que sea oferta de calidad, oferta con evidencia, con buenos resultados. Y necesitamos que los que lo operen sean instituciones comprometidas, que tengan buenos resultados y que finalmente, si no los tienen, salgan del sistema. Y finalmente, si también vulneran derechos, salgan del sistema. Y si también vulneran las leyes administrativas, salgan del sistema. Es decir, hoy día también es necesario fortalecer y quizás entrar en una discusión de fondo para hacer una modificación profunda de la ley 20032, que es la ley que rige la relación entre los operadores privados y el Estado. Marcelo. Porque sin esa modificación no van a haber cambios estructurales, sin modificación del financiamiento tampoco. Se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer este diálogo contigo, Marcelo, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, y ir siguiéndole la huella entonces a este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Rodrigo. Que estén Gracias, muy bien. Marcelo. Cuídate. Y Daniela, se nos acabó el tiempo. Sí, pasó volando. Sí, como siempre, agradecidos de todos aquellos que han votado en nuestra encuesta del día de hoy.